Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo. Hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio, en el medio, en el medio, en el medio. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. Se ha conmemorado un aniversario más de la fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. El género femenino constituye más del 50% de la población mundial. Pero sin embargo, muchos medios de comunicación ignoran esta mirada. Sin una perspectiva de género, los medios son en la práctica cómplices de discriminación. ¿Cómo somos reflejadas? ¿Cuál es la importancia que los medios comuniquen con perspectiva de género? Facultad de Filosofía y Letras, estamos en unas jornadas abolicionistas. Voy a conocer a Fabiana, de Mujeres en el Mundo. ¿Qué es lo que hace la red Nosotras en el Mundo? Yo empecé haciendo comunicación para el Movimiento de Mujeres de Córdoba, hacíamos un programa de radio. Y ahí nos fuimos dando cuenta, muchas compañeras, de realmente de la importancia que tiene no depender de otras miradas. Nosotras grabamos, editamos, hacemos todo. Lo que sale es un producto que realmente es lo que nosotras queremos. Puede ser malo, regular, mediocre, qué sé yo. Siempre es perfectible, pero es lo que nosotras vamos queriendo en ese momento y no está atravesado por otras miradas, por otras interpretaciones. Para ser mujer y estar dentro de los medios y tratar de hacer una carrera digna, vas a tener que, o por lo menos es lo que a mí me tocó, moldear mucho tu carácter. Porque es un medio claramente machista, manejado por hombres. Las mujeres que llegan a ciertos lugares son mujeres que además han adoptado muchos códigos machistas. Es difícil que se entienda a veces las elecciones de una persona, y en general son, por lo menos a mí, que no me ha pasado nacer como el culo del verano, la verdad es que en algunos momentos te dan ganas de bajar los brazos porque es un medio que todo el tiempo te cuestiona el género. Los medios de comunicación reflejan a la mujer de varias maneras, pero hay una visión, creo que es hegemónica, y es que muchas veces está en segundo lugar, muchas veces está invisibilizada y muchas veces está cosificada, o sea, es una cosa, o sea, es un objeto. Si vamos un poco más amplio, lo que son las mujeres en los medios de comunicación, hay un relevamiento muy interesante que se hace cada 5 años, que lo hace la UAC. Y en ese sentido, el último, que es el del 2005, porque hace poquitos días se hizo el que se va a publicar el año que viene, mostraba, por ejemplo, que cada 20 varones expertos que hablan en un medio de comunicación aparece una mujer. Es decir, las mujeres no aparecen como expertas en los medios de comunicación, aparece más su voz como su propia experiencia personal. Y esto me parece que es significativo, porque las mujeres parece que no somos especialistas en nada. A la mujer se la sigue tomando como objeto, como la tontita de la sociedad, que es mejor mostrarla en sus buenos atributos corporales que en su inteligencia plena, y mejor que no la desarrolle.
para ciertos medios esta me parece que es la forma de tomarla. Ahora, digo que hay pequeños avances también y está dado fundamentalmente en aquellas mujeres que trabajaron consigo misma la posibilidad de entrar en los medios sin meterse en toda la vorágine competitiva que los medios te presentan, ¿no? A través de los años, las revistas femeninas fueron un instrumento para reforzar la aceptación del rol que el sistema concedía a las mujeres. ¿Cuáles son las temáticas y objetivos que hoy atraviesan las publicaciones destinadas a la mujer? ¿Hacia quién va pensada la revista Para Ti? Que es una revista que empezó hace años, ¿no? 87. Somos la revista sudamericana semanal más vieja. No, del mundo. La novena revista de aparición semanal más antigua del mundo. ¿Y a quién iba dedicada cuando nació y cómo fue cambiando? Imagínate lo que es la mujer de principios del siglo, de la década del 20, y el entorno de esa mujer, una mujer que no trabajaba en general. Además hay como una agenda distinta de las mujeres. Las mujeres hablamos de otros temas, nos preocupan otras cosas. Qué sé yo, se habla, ya no está todo tan enfocado en el tema de la familia, sino también tenés una vida independiente. Vos en tu vida tenés la salud, tenés los chicos, tenés el trabajo, o tenés tus problemas sentimentales, o que no conseguiste pareja. También te querés divertir, tenés el espectáculo, tenés los personajes. Digo, es un universo tan amplio que por eso no es una revista meramente femenina. Es un magazine femenino con actualidad. Creo que lo que hace falta es incorporar otras miradas, otras formas, otras imágenes de mujeres en los medios de comunicación, porque si no nos quedamos con ese recorte que no refleja lo que somos las mujeres en la Argentina. Creo que ese es el punto clave, ¿no? Y otro aspecto es que muchas veces se las presenta, o las formas que aparecen más como víctimas, y en esto se refuerza el estereotipo de la mujer es una mujer débil. Con la imagen de la mujer vedette, la mujer con pocas neuronas y mucha teta, lo que se refuerza es el estereotipo de mujer objeto. Y esto es peligroso porque refuerza esta situación de disparidad y discriminación que vimos las mujeres, refuerza esta idea de superioridad del hombre, refuerza esta idea de mujer objeto para ser consumida sexualmente. ¿Cuáles fueron los aportes y las conquistas que realizaron las mujeres a lo largo de los años? Siglo XVIII, 1702, Inglaterra. Aparece el primer periódico de circulación diaria, el Daily Courant, fundado por Elizabeth Mallet. Esta editora luego será olvidada por la historia tras asumir Samuel Buckley el cargo de director. En las reseñas de la época se alude a ella con el seudónimo Edward Mallet, obviando sus aportes y su verdadera identidad como mujer. 1793, Francia. La guillotina se cobra la vida de la activista Olympe de Gouges. Días antes de su arresto, escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, donde propone: la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Siglo XIX, 1893. Nueva Zelanda se convierte, gracias al movimiento liderado por Kate Sheppard, en el primer país que concede el derecho de sufragio a las mujeres. Si bien pueden votar sin restricciones, aún no pueden ser elegidas en cargos públicos. Siglo XX. En Argentina, durante las primeras décadas del siglo XX, la lucha por la igualdad de derechos es sostenida por mujeres como Julieta Lantieri, médica cirujana que en 1911 deposita su voto a pesar de no existir el sufragio universal. O líderes sindicales como Carolina Musilli, la anarquista Juana Rouco Buela o Alicia Moró de Justo, socialista que organiza un simulacro de votación femenina en 1920. Desde sus organizaciones, transmitiendo sus ideas a través de diversas publicaciones, logran instalar sus demandas en una sociedad que les daba la espalda. 1947. Durante el primer gobierno peronista y de la mano de Eva Perón, tras décadas de proyectos rechazados por el Parlamento, se sanciona la Ley 13.010, que le otorga a las mujeres los mismos derechos y deberes cívicos que a los varones, entre ellos el derecho a sufragio. 1949. Francia. Simone de Beauvoir,
escritora y filósofa, publica El Segundo Sexo, libro que revoluciona los conceptos sobre la condición de las mujeres, al plantear desde el existencialismo las experiencias vitales de la mitad de la humanidad. De Beauvoir es una de las figuras más emblemáticas del feminismo contemporáneo. 1952. La ONU incorpora el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, en homenaje a la lucha de las obreras de una fábrica textil de Nueva York que perdieron su vida en un incendio cuando fueron reprimidas por la policía. 1960. En esta fecha se lanza al mercado la píldora anticonceptiva, punto de comienzo de lo que se dio en llamarse la revolución sexual. La vida de las mujeres encuentra nuevos espacios para la expresión de su sexualidad. 1973. Estados Unidos. La Corte Suprema falla a favor de Norma McCorvey, conocida con el sobrenombre de Jane Roe, quien demanda el derecho a interrumpir su embarazo. Este fallo da origen a la Ley de Despenalización del Aborto. 30 de abril de 1977. Un puñado de madres, encabezadas por Azucena Villaflor, irrumpen en Plaza de Mayo para exigir información sobre sus hijos secuestrados y desaparecidos por la dictadura, desafiando y denunciando la represión estatal que los medios de la época ocultaban o justificaban. 1978. Estados Unidos. La modelo y socióloga Cher Haidt publica el informe Haidt sobre la sexualidad femenina. 1982. Argentina. Aparece el primer suplemento de género en un diario de nuestro país, La Mujer, en tiempo argentino, sección editada por María Moreno, que intenta romper el sistema de roles estereotipados para tratar de construir nuevos paradigmas. 1995. Pekín, China. Se realiza la Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres, donde se remarca la necesidad de aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión. Siglo XXI. En Latinoamérica, 2 mujeres asumen por primera vez, elegidas por el voto popular, la presidencia de sus países. ¿Cuál es tu responsabilidad a la hora de informar con perspectiva de género? Básicamente, primero es hacia las mujeres, ¿no? No sé si hay un plus extra o no. Yo creo que todos los que están comunicando tendrían que ser responsables de lo que están diciendo. En Córdoba, desde el Movimiento de Mujeres, hicimos una campaña muy fuerte desde hace varios años para que se elimine el tema de que se mencione crimen pasional en los casos de femicidios, en los casos en donde se mata a las mujeres solo por ser mujeres. Y lo estamos logrando, es un cambio que se va notando. Periodismo con perspectiva de género es mirar la realidad de otra manera, básicamente introduciendo una pregunta fundamental que es cómo afecta a este hecho, cualquiera de la realidad, cómo afecta a mujeres y a varones de manera diferente. Es empezar a introducir esa variable en todos los temas. De economía, política, hasta sociedad y cultura, donde tradicionalmente sí esto estaba más presente. Por ejemplo, si hablamos de homicidios, no es lo mismo hablar de una tasa de homicidio general si pensamos que por qué mueren las mujeres y por qué mueren los varones. Entonces, si hacemos un análisis de ese número, vamos a ver que las muertes de mujeres están más vinculadas con la inseguridad adentro de la casa que la inseguridad, la llamada inseguridad urbana. De esto se trata de hacer el periodismo con perspectiva de género. No se trata de hacer periodismo feminista, ni militante, ni activista, ni defender a ultranza a las mujeres. O sea, empezar a pensar las noticias en qué forma impactan a las mujeres y a los varones. Es diferencial y entonces tenemos que poner esa lupa para poder mostrarla a la sociedad. El 15 de febrero de 1988 entró en la historia la violencia de género en Argentina por un hecho mediático, la muerte de la actriz y modelo uruguaya Alicia Muñiz, a manos de su ex marido y campeón mundial de boxeo, Carlos Monzón. Este acontecimiento puso de manifiesto la violencia de género, provocando un antes y un después. Hasta entonces, si bien las noticias eran publicadas, una visión machista prevalecía sobre los hechos. El por algo será,
o la responsabilidad compartida eran moneda corriente. La muerte de Alicia Muñiz, arrojada desde un balcón en Mar del Plata tras discutir con Monzón, apareció en las tapas de todos los diarios nacionales, pero el relato catalogaba al detonante de esa muerte como un episodio confuso. La opinión pública, con complicidad de los medios, prefería no opacar la figura de ídolo que el boxeador despertaba. Se prefería ver a Monzón como una víctima de sus impulsos, más que como el asesino de su exmujer. Al menos durante una semana, los medios gráficos radiales y televisivos estuvieron a favor de lo que expresaba Monzón y apoyaron la tesis del accidente. Fue la publicación de una foto, donde se graficaban las huellas indudables de la violencia ejercida sobre Muñiz, lo que hizo que la opinión pública virara, o al menos pusiera en duda la primera versión de lo sucedido. Gracias a la difusión de este emblemático caso, la violencia ejercida contra las mujeres dejó de ser un asunto privado. Se le dio participación al Estado y la justicia no solo condenó a Monzón a 11 años de prisión por cometer asesinato, sino que abrió un abanico de posibilidades hasta entonces inexistentes o poco difundidas. A nivel nacional se triplicaron los pedidos de auxilio de mujeres víctimas de violencia, visibilizando una problemática social que hasta el día de hoy afecta a miles de mujeres argentinas. La violencia ha sido un tema que se muestra, pero a la vez que se oculta. Se muestra el hecho de la violencia en sí, pero se ocultan los por qué o los para qué de esa violencia. Es conocido, pero me parece que sigue funcionando como ejemplo aquello que habla de, por ejemplo, en la violencia doméstica, de crímenes pasionales, cuando son crímenes por odio. ¿Por qué tratamos de desterrar la idea del crimen pasional? Porque el crimen pasional nos transmite la idea de que la quería tanto que la mató. El amor no mata, eso es violencia. Y yo creo que esto es claramente porque tenemos que desterrar del lenguaje de los medios de comunicación la idea del crimen pasional, porque de alguna forma lo justifica. Por eso se empieza a hablar de femicidios o feminicidios, con la necesidad de denunciar estas muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres que pasan casi inadvertidas. Entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2009 de este año, un relevamiento de los casos publicados en los diarios relevó 204 muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres. Decía Susana Chiarotti, una abogada rosarina especialista en esta temática, si estas muertes correspondieran a personas perseguidas por su raza o por su religión, estaríamos hablando de genocidio. Pero como se trata de simplemente mujeres, son muy pocos los que se alarman. Las mujeres somos bastante escépticas en que se nos dé bolilla, entre otras cosas por la subestimación de género. O sea, cuando vos vas a una comisaría y vos le decís que tu marido abusó de vos, dice, bueno, usted se casó, vaya, vuelva, no sé qué. O sea, no se toma, digo, en serio la denuncia. Cuando una mujer es golpeada, bueno, el comentario típico y cotidiano es, bueno, habrá hecho algo, se lo habrá merecido, ¿no? Entonces creo que eso desilusiona y desanima mucho a la gente, a las mujeres, a tomar cartas en el asunto. Se habla de perspectiva de género. ¿Ustedes abarcan la perspectiva de género? ¿Hablar de mujeres golpeadas es abarcar la perspectiva de género? Yo no hablaría de perspectiva de género. Me parece que hoy una revista que se precie de ir al público femenino no podría ignorar ningún tema de lo que les pasa a la mujer. Estaría fuera del circuito. ¿Pero temas como el aborto han tocado, han abordado? Pero muchísimas veces, desde una óptica, y te diría bastante abierta, una óptica, se escuchan todas las voces, donde la mujer pueda armarse como una idea de qué posición tomar frente a determinadas cosas. La condición femenina influye absolutamente todo tu discurso, es obvio, lo tiñe, es la experiencia que te tocó vivir. Ser gay, ¿influye en tu mirada? Sí. Con lo cual, ser mujer claramente influye en mi mirada, pero no la condiciona, que es distinto. No dejo de tratar de mirar todos los costados posibles, en todo caso elijo el que a mí me va. Pero no me niego a otras cosas, no veo al hombre como un enemigo, además. Creo que eso es algo viejo, entender también a la mujer en un medio, como su discurso anti-hombres. O sea, entender que la defensa de género implica por atacar el otro género,
Para nada, a mí me divierte y envidio un montón de cosas del género masculino. El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la formación de nuestra individualidad. La forma en que nos llegan los contenidos mediáticos pueden afectar nuestra forma de ver las cosas. Con respecto a las mujeres, su imagen está, en la mayoría de los casos, bastante distorsionada. Los medios de comunicación en general y la publicidad muy especialmente presentan a la mujer bajo los estereotipos más tradicionales. ¿Acaso las mujeres estamos relegadas al ámbito del hogar, al cuidado personal y a la apariencia física? La forma en que se pone una cámara al retratar a una mujer, los planos que se eligen y el lugar que se les da tienden a mostrarla como una cosa y llevarla al lugar de objeto y no de sujeto. Como el caso de los contenidos en programas de televisión abierta. Desde la vestimenta o la falta de ella, hasta el lugar en el que se ponen las risas o la exposición frente al público y la tribuna. Son algunas de las formas de discriminación. Consejo para la chica que está en su casa, se miró el culito y dijo, tengo un lindo culito, ¿por qué no puedo estar en la tapa de revista Hombre? ¿Qué tiene que hacer? Presentar sus fotos en alguna agencia, tener talento. ¿Será que la competencia descarnada entre canales y programas lleva a utilizar recursos que bordean la discriminación o la ejercen en forma explícita? Según datos del mapa de la discriminación que elabora anualmente el INADI, casi el 50% de la gente percibe que en la televisión se discrimina mucho o bastante. Tapas de revista exponiendo siliconas y programas imponiendo el cuerpo femenino casi desnudo. ¿Acaso la exposición tan explícita del cuerpo femenino suma algo más que un estigma de ser objeto deseado? Varias encuestas y estudios mostraron que la mayoría de las mujeres que aparecen en la televisión son aquellas de las que se desconoce su profesión, mientras que en el caso de los hombres predominan deportistas, políticos y profesionales. El estereotipo del momento, en cambio, tiende a mostrar como algo natural o perfecto a un cuerpo femenino que generalmente debe atravesar varias operaciones estéticas, convirtiendo a la mujer en un producto y a los medios en una vidriera. Pero no solo es discriminatorio mostrar a la mujer como objeto. Cualquier reduccionismo, como la imagen de amas de casas impolutas, ejecutivas agresivas o madres abnegadas, son paradigmas construidos desde la visión masculina, aunque algunas veces fomentados también por el género femenino. Muchas voces clandestinizadas por la dictadura mediática siguen diciendo su palabra. No importa que sea onda corta, no importa que sea desde los espacios públicos recuperados por el pueblo, no importa que sea una radio nacida guerrillera y hoy vuelta radio oficial, no importa que el aire se navegue, como en estos días para saber de Honduras, a través de Radio Internacional Feminista, que solo podemos escuchar por internet. La agenda que instalan los medios, si hablamos de lo que tiene que ver con el color rosa de la televisión, es una agenda, como lo dije y lo vuelvo a repetir, que la mujer se interesa en cocina, en moda, en estética. Ahora hay una agenda real que tiene que ver con el género, que en la Argentina está muy atrasada, que tiene que ver con la posibilidad de las mujeres lesbianas de formar una pareja, casarse y tener hijos, de las mujeres que quedan embarazadas por embarazos no deseados, la trata de personas, que en general involucra grandes redes de trata de mujeres, miles de cosas que tienen que ver con la salud pública. No, esa es una agenda real, de cosas que tienen que ver con el género, que son importantes de solucionar. Mujeres
en los medios de comunicación ocupan en general posiciones subalternas. Por supuesto hay jefas, hay editoras, hay directoras de diarios también, pero si hablamos de estadísticamente, numéricamente, los cargos que usan o en los cuales están las mujeres en los medios de comunicación son en general subalternos. Me parece que preguntarse si hace falta tanto hombres y mujeres dentro es extraña como pregunta para mí, porque es obvia la respuesta. La gente tiene que ocupar los lugares porque se lo merece en base a su trabajo. Creo y entiendo que es necesario tal vez quitar algunas telarañas en ese aspecto y entonces haga falta un cupo, una obligación. Pero la verdad es que si sos inteligente, cuando vos armás un equipo de trabajo, tenés que hablar de resultados y de objetivos y no de género, porque te detiene, ¿entendés? Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión, una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay distintas miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos testimonios e imágenes, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros fuimos responsables de lo que dijimos en este programa.